declara en el libro de los Hechos cuando el apóstol Pablo fue tomado preso para llevarlo, hermanos, al concilio ante Roma, para ser, hermanos, juzgado, porque después de haber perseguido a la iglesia, de ser un soldado, hermanos, un hombre que perseguía a la iglesia, ahora andaba predicando al Cristo, andaba predicando, hermanos, el Dios de aquellos cristianos al cual él daba muerte. Y le hicieron concilio, dice la palabra de Dios, y lo toman preso y se lo llevan en un barco hasta Roma para ser juzgado, hermanos, por los concilios de aquellos tiempos. Pero aquel hombre, hermanos, el apóstol Pablo, un hombre que fue llamado al ministerio del Señor, un hombre que fue llamado al apostolado del Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, en aquel momento Dios empieza a hacer cosas grandes en aquella embarcación, y contra aquella embarcación dice la Escritura que empezó a soplar el viento, empezó, hermanos, la mar a enfurecerse, empezó, hermanos, aquel mar a alborotarse, y dice la palabra que cuando aquel barco, hermanos, no pudo más navegar por la fuerza del viento, los soldados quisieron matar a los presos, a todos los presos que iban en aquella embarcación, para que no escapase nadie. Pero, hermanos, amigos, el plan de Dios no era matar a nadie, sino dar vida a todos aquellos que escucharan a aquel varón de Dios, aquel apóstol del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que aquellos hombres salieron en las balsas, en las tablas de aquella misma embarcación, y llegaron a una isla, la cual dice la Escritura que es la isla de Malta. Una isla habitada, una isla que había ahí personas que habitaban aquella isla. Y cuando ven a estos hombres, dice la Escritura que salen a recibirlos con antorchas encendidas. El tiempo en el cual ellos, hermanos, habían llegado era tal vez no el más adecuado. Estaba lloviendo y haciendo bastante frío. Y aquellos hombres alborotados porque, hermanos, habían sobresalido de la furia del mar. La palabra declara, hermanos, que cuando el apóstol Pablo empieza a juntar por ahí algunas basuras, algunos leños para hacer una lumbre, una víbora empieza, hermanos, que sale huyendo y se le enrosca en la mano. Y aquellos hombres que habitaban aquella isla, al ver aquello, se quedan asombrados. Se quedan asombrados y esperaban solamente que el apóstol Pablo cayera fulminado, porque ellos conocían la peligrosidad de aquel animal. Y murmuraban entre sí, pensando que aquel hombre, pues, en verdad, tenía algo pendiente con la justicia, o que era un homicida, o que había una maldición sobre él. Y lo cierto, hermanos, de que Pablo sí había sido un homicida, sí había sido, hermanos, un hombre que tenía muchos antecedentes penales y tenía algo muy en lo particular pendiente con el Señor. La vida de muchos cristianos, la difamación del pueblo de Dios, los seguidores de Cristo. Pero aquellos hombres no sabían que aquel hombre ya no era el que estaba pendiente con la justicia por el daño que había provocado a la iglesia, sino que ahora estaba, hermanos, en contra de la justicia por defender la obra de aquel que lo llamó un día diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tenían
estando pendiente ahora no con el mundo, sino con el Señor Jesucristo, pues lo había llamado a ser siervo y predicador de Él. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Pablo ve aquella serpiente que se le enrosca en la mano, sacudiéndola, la sacude, hermanos, en el fuego, y aquella víbora cae, hermanos, y aquellos hombres cambian de parecer, y ahora ya no eran homicidas. Ahora, hermanos, para ellos era como un Dios. Porque había sobrevencido el mal. Había, hermanos, sobrevencido el peligro de aquella víbora que se le había enroscado. Y no cualquiera hubiese podido sobresalir de aquel momento peligroso ante aquel animal. Aquí empieza, hermanos, la palabra a declarar lo que Dios quería hacer en aquel lugar. La palabra de Dios declara cómo Dios quiere tratar con el hombre. Como el Señor Jesucristo, hermanos, trató en una ocasión con el mismo apóstol Pablo. En ese momento el Señor quería hacer algo especial. Quería tratar con aquellos hombres naturales que eran, hermanos, nativos de aquel lugar. Y la palabra declara que cuando Pablo, hermanos, empieza a hablarles las grandes maravillas del Señor Jesucristo, empieza a hacer algunas cosas que empieza a llamar más la atención en aquellos hombres de aquel lugar. Y no solamente de los habitantes, sino también de los soldados que llevaban escoltado a Pablo y a los demás presos. No solamente ellos, sino que también los presos estaban ahí medio confusos porque estaban viendo sus ojos algo que no era muy notorio o muy particular ver en cualquier lugar. Estaban viendo un hombre de Dios que estaba siendo respaldado por el poder de ese Dios grande que los había sacado del mar embravecido. Ahora también lo estaba librando de la muerte de aquella víbora. Aleluya. Pablo, hermano, sacude su brazo y sacude aquella víbora y ha dicho en el nombre de Jesucristo, salvo. En el nombre de Jesucristo, desarráigate de mi brazo. Y sacudió su brazo y aquel animal, hermanos, cayó muerto en el fuego. Aquel animal cayó muerto, aquella víbora se desprendió de su brazo y no le provocó ningún daño en el cuerpo del apóstol Pablo. Y dice la Escritura que aquellos hombres empezaron a agarrar fe en el apóstol Pablo. En aquel preso que aquellos soldados llevaban ante el concilio en Roma para ser juzgado por defender ahora la causa de la iglesia, por defender ahora la causa del cristianismo. El mundo muchas veces no entiende los planes de Dios, porque los planes de Dios son perfectos y solamente los que conocen la palabra, los que reciben la palabra, se pueden dar cuenta de lo que Dios tiene para cada uno, de lo que hoy escuchamos, de lo que oímos la palabra de Dios. En aquel momento, aquellos hombres empezaron a hacer grande algarabía en aquella isla. Y Pablo dice la Escritura, hermanos, que empezó a orar por el jefe, por el papá del jefe de aquel lugar que estaba enfermo. Y dice la Escritura que puso las manos sobre él, aquella mano, aquel brazo que había sacudido aquella víbora en el fuego, y la pone ahora sobre aquel enfermo. Y dice la Escritura que aquel hombre recibe sanidad en el nombre de Jesucristo. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Y todos los que tenían enfermos en sus casas también los traían ante los pies de Pablo para que también orara por ellos y recibieran sanidad divina. Es por eso que la iglesia predica sanidad divina. Es por eso que la iglesia predica salvación. Porque la salvación llegó aquella noche a aquellos hombres naturales de aquella isla, de la isla de Malta. Llegó predicando Pablo, hermanos, con señales, con prodigios,